No han pasado ni siquiera 2 meses de las elecciones en Venezuela, pero casi cada día pues vamos descubriendo nuevos episodios de esta crisis. Edmundo González, que es el ganador de esas elecciones, que ya está exiliado en España, no es una excepción para la máquina represora del chavismo. Esto lo sospechábamos, pero ahora es que ya sabemos que tuvo que solicitar el asilo en nuestro país bajo coacciones y bajo amenazas extremas del régimen de Nicolás Maduro. En esa negociación por llamarla de alguna manera, Zapatero tuvo un papel tan oscuro como clave. Mientras tanto, el Parlamento Europeo acaba de reconocer a González como presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela. Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 20 de septiembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Pasamos a la resolución en su conjunto. Votación nominal. Se abre la votación. Se cierra. Aprobada. Este es el momento que anuncia el resultado de la votación, que no tiene un valor, digamos, jurídico, pero que sí que es una medida de presión política bastante importante. A favor de la resolución sobre Venezuela han votado el PP europeo, los grupos conservadores, donde está la derecha de Giorgia Meloni, y la extrema derecha también. Aquí ha pasado algo llamativo, y es que ha habido una grieta en el grupo socialista gracias al apoyo de algunos diputados portugueses de Portugal que no han seguido a sus compañeros del PSOE. Y algo un poco más allá, que no sé muy bien exactamente cómo interpretar, en un punto concreto de la resolución, que también se vota punto por punto, en el que reconoce a González como presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela, porque recordemos había otros puntos en la resolución sobre Venezuela. Le he pedido a nuestro corresponsal en Bruselas, que es Daniel Villaña, que me contara qué es lo que ha pasado exactamente con esto. Lo que ha ocurrido, Javier, es que en el punto 1 de ese documento, que es un punto nuclear del mismo y en el que se pide el reconocimiento por parte del Parlamento de Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela, en ese punto 58 eurodiputados socialistas, que son algo más del 40% del total, han votado que sí, han votado a favor. Y entre ellos hay 8 españoles que han emitido el voto en ese mismo signo. Esto va en contra total de lo que ha venido defendiendo el Grupo Socialista, especialmente el Grupo Socialista Español en Europa, que consideraba que no se debía reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela. Es curioso porque, según apuntan fuentes del Parlamento Europeo, en el caso de los españoles, de los eurodiputados españoles que han votado sí a esto, pues tiene que haber sido algún tipo de error porque va totalmente en contra de lo defendido por el PSOE al respecto de esta cuestión. Recordemos que en España han votado en contra de esto mismo, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados. Compatriotas, me dirijo a ustedes para informarles toda la verdad de lo que ocurrió con mi salida de Venezuela. El mundo entero sabe que siempre recurren al juego sucio, el chantaje y la manipulación. Edmundo González ha hecho público lo que era un secreto a voces, que para poder exiliarse en España, el chavismo, el régimen chavista, le coaccionó y le chantajeó. Esto quiero analizarlo con mi compañero Daniel Lozano. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, muy bien, gracias. Dani, ¿de qué coacciones habla Edmundo exactamente? Porque es verdad que aquí hemos contado ya parte de esta historia y la realidad es que empezó mucho antes de este momento. Bueno, más que coacciones, acaba de decir, ¿no?, en una segunda declaración tras la votación en el Parlamento Europeo, que se trató de presiones inenarrables y amenazas extremas, ¿no? Por supuesto, es Venezuela, es la revolución, no puede ser de otra forma. Las presiones, coacciones, amenazas, chantaje y demás se han producido contra Edmundo desde el primer día en que asume la candidatura de la oposición democrática, ¿no? Incluso me acuerdo aquel día que 4 diputadas y dirigentes voluminosas de la revolución quisieron pegarles a María Corina y a Edmundo. Eso se repitió
más la detención de colaboradores, sobre todo de María Corina, hasta que llegamos a la fecha electoral. Le pega una paliza histórica, 67% contra 30% de Maduro, más de 4 millones de ventaja de votos. Y entonces viene la gran represión, 25 personas asesinadas, la mayoría chicos de barrios pobres. Y el martes, 2 días después, 48 horas después, Edmundo se ve obligado a refugiarse en la embajada de los Países Bajos. Es ahí, yo creo, donde, bueno, pues igual que hicieron varios dirigentes, no solo él o María Corina, que también se puso a resguardo, ¿no? Hasta ahí llegó en ese momento la persecución del Estado contra él. Luego vienen las notificaciones de fiscalía, la orden de detención, todo dirigido a que Edmundo se exiliara, ¿no? Hasta que, bueno, él sometido en esa embajada, alejado de su familia, el chavismo sabía que era el eslabón más débil de la cadena, ¿no? Junto a María Corina, pues él decide trasladarse a la embajada de España, que le había ofrecido refugio desde el primer día. Y allí, bueno, se monta esta negociación con papel protagonista para Zapatero y para los hermanos Rodríguez, ¿no? Los todopoderosos Delcy, vicepresidenta, y Jorge, jefe del Parlamento chavista, ¿no? Y le digo otra cosa, señor González Urrutia. Usted me está acusando a mí de que yo lo coaccioné de alguna manera. Yo tengo otras pruebas que señalan lo contrario. Este es Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea en manos del chavismo, uno de los presentes en la Embajada de España en Caracas. En esa reunión en la que se fragua la salida de González a nuestro país, a España, ¿qué es lo que ocurre exactamente, Dani? ¿Qué pasa en esa reunión? El chavismo lo que quería primero es que el mundo se exiliara, ¿no? Era parte fundamental. Pero dada su posición de debilidad, intenta aprovechar con la firma de un documento reconocimiento de las instituciones chavistas, que es el sueño húmedo de Maduro, ¿no? Durante tantos años siempre quieren que le reconozcan porque sabe que carece de legitimidad, y incluida la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que avalaba el megafraude electoral de Maduro, ¿no? El Mundo, además del salvoconducto para ir a España, la protección a su familia, también pidió la liberación de los presos políticos, ¿no? Eso es lo que estaba sobre la mesa, eso fue lo que se discutió, eso fue lo que retrasó un avión que iba a salir 24 horas antes. A lo largo de esa conversación sabemos, porque el propio El Mundo contó a su abogado en la primera noche, que se sentía le vine a decir que sentía que los dos hermanos eran capaces de todo para conseguir su objetivo. Tal es así que en ese momento se monta el asedio contra la Embajada de Argentina, donde están refugiados los 6 colaboradores más importantes de María Corina Machado. Eso se hace simplemente para dejarle claro al mundo lo que le pasaría si no se va a España y decide quedarse en la residencia de Ramón Santos, nuestro embajador en Caracas. Obligado a salir de mi país a causa de presiones inenarrables y de amenazas extremas como millones de venezolanos, estoy aquí ante todos ustedes. Edmundo González, que tiene 75 años, se encontraba ante una situación que era más o menos la siguiente: o firmas o te atienes a las consecuencias, que como ya contamos aquí, pues eran presumiblemente su ingreso en prisión por el uso que el régimen de Nicolás Maduro pues estaba haciendo, ¿no?, de la justicia contra él, contra Edmundo González. Entiendo que una de las cuestiones que buscaba y que busca realmente el chavismo es que Edmundo no ejerza como lo que es, como presidente electo, al haber ganado las elecciones, como prueban y como hemos contado las actas oficiales recopiladas por la oposición, actas con los resultados electorales. Querían, Dani, que renunciara a representar esa figura de presidente electo. Claro, si no ha ganado las elecciones, no puede ser presidente electo, ¿no? Eso es esa era la estratagema del chavismo, pero quiero decir, todo documento que se firma bajo esa presión, bajo esas coacciones, evidentemente la firma no sirve para nada. Y de hecho, hay un capítulo en la historia de la revolución fundamental, que fue el golpe de Estado militar contra el propio Chávez, después de que sus agentes mataran a más de una docena de personas en una gran manifestación, donde Chávez firmó su renuncia, coaccionado por los militares que les habían levantado contra él, ¿no?
Luego, bueno, Chávez volvió por la puerta grande, bla, bla, bla. Esa firma nunca sirvió porque se había realizado bajo presión y violencia, ¿no? Es verdad que el chavismo, cuando detienen a gente, lo primero que buscan es, muchas veces a través de torturas, es que esos detenidos declaren en contra o de María Corina o de algún dirigente opositor para todas estas conspiranoias y todas estas historias que inventan, como les ha sucedido a los dos turistas vascos, ¿no? También es verdad, también sabemos, lo han documentado Naciones Unidas y las grandes ONGs, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, que las familias, como la del Mundo, que era su gran temor, las familias son golpeadas duramente, no solo porque, sobre todo los militares, ¿no? No solo porque su persona querida está en la cárcel, sino porque les han llegado a torturar y a violar a mujeres y a hijas de esos militares. Una de las figuras más oscuras dentro de esta negociación es la de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España. Como todo el mundo sabe, es una especie de lobista, ¿no?, de Nicolás Maduro. Edmundo González se vio obligado a firmar un documento que venía a validar la victoria de Maduro gracias a su mediación, a la mediación de Zapatero, pese a no estar presente físicamente en esa residencia, ¿no?, del embajador español. Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta de Venezuela, de ese clan de los Rodríguez, junto con su hermano, estuvo allí 2 veces, las 2 después de una llamada, Dani, de Zapatero. Bueno, la sombra de Zapatero es enorme en este caso. Zapatero conecta a Edmundo y a los hermanos Rodríguez, también a través del diputado Eduardo González, que es conexión suya, él está exiliado en Madrid, pero que también es amigo, tiene amistad personal, familiar con Edmundo, ¿no? Él hace de intermediario, los conecta y ahí se empieza y aconseja a Edmundo que se tiene que ir, todo eso, ¿no? Y bueno, pues es otra vez una figura clave para todo este enredo, otra vez este enredo del clan de los Rodríguez, en este caso contra Edmundo, ¿no? Y que terminó con el chantaje a Edmundo González Urrutia, hoy, como sabemos, y como estamos contando, exiliado en España. Pues seguiremos atentos a esta historia y seguiremos atentos a toda la situación, a todo lo que ocurra en Venezuela. Dani, gracias. A ti, Javier. Chao. Antes de despedirme, simplemente un recordatorio, una cosa muy muy breve. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web, y en las principales plataformas de audio donde tienes la opción de suscribirte. Este capítulo lo han hecho posible Daniel Viaña y Daniel Lozano. Yo me despido hasta el lunes, así que gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.